Buenos días a todos. Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a poder participar y presentar un poco de nuestros productos, quiénes somos como Prismian Group, Mesa, y pues muchas gracias por su asistencia. Tenemos aquí una breve agenda de lo que vamos a revisar el día de hoy. Pues primero empezamos con Prismian Group, quiénes somos, para que nos conozcan un poco, parte de nuestras fortalezas, qué es la fibra óptica, cables ópticos para telecomunicaciones, evidentemente, tendencias globales y en México para las redes ópticas y algunos proyectos específicos asociados con Mesa, que es Medición y Electrónica SADCB. Al final, como lo comentaba, pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pueden irlas anotando ahí en el chat sin ningún problema y al final pues trataremos de contestar todas las preguntas que se generan. Empezamos a revisar la parte de Prismian Group. Nosotros como Prismian Group somos una empresa que nos dedicamos a fabricar y comercializar cable de telecomunicaciones y de energía, cualquier tipo de cable prácticamente. Llevamos en el negocio más de 2 siglos. Nosotros nacemos como Pirelli Group en el año de 1879. Pirelli, los que actualmente fabrican llantas para la parte de la Fórmula 1 y toda esa cuestión, pues el Pirelli nace con la parte de cables, con la división de cables en el año de 1879. Pero no fue sino hasta el año de 2005 que Prismian se funda como tal, ya que pues Pirelli decide lanzar las acciones a la bolsa en Italia y pues deciden cambiar la marca. Nosotros nos conformamos como por 3 marcas que es Prismian, Draca y General Cable. En el año de 2011 se forma Prismian Group como tal, en la parte con la adquisición o fusión con Draca, perdón. Draca actualmente es una compañía que pertenece a Prismian Group, pero era una compañía holandesa que se dedicaba a comercializar cable, fabricar y comercializar cable, principalmente pues de telecomunicaciones. Y en el año 2018 nosotros nos fusionamos con General Cable y esto pues nos da una sinergia pues muy buena para poder tener prácticamente cualquier tipo de cable. Cabe mencionar que estas 3 son las marcas principales de nuestro grupo. Los cables normalmente vienen marcados con cualquiera de esas 3 marcas. Nosotros podemos tener la garantía que es Prismian Group y la calidad por ende. Dependiendo las aplicaciones, es la marca que se le coloca a los cables. Por ejemplo, en la parte de cables ópticos para telecomunicaciones, normalmente va marcado Prismian, cables de cobre para telecomunicaciones va Draca, y en cables de energía normalmente va General Cable, Prismian, ahí podemos jugar con eso. Sin embargo, pues en cualquier cable que ustedes vean alguna de estas 3 marcas, pues quiere decir que es de Prismian. Nosotros somos el fabricante número 1 a nivel mundial para cables de energía y telecomunicaciones, como lo comentaba hace un momento. Contamos con 130 años de historia. Tenemos 112 fábricas alrededor del mundo. 30 de ellas son de cable de telecomunicaciones. Tenemos 25 centros de investigación y desarrollo, los cuales pues nos dan una fortaleza, ya que pues podemos desarrollar prácticamente cualquier cable que se requiera en el mercado. Contamos con el año pasado, 2019, tuvimos unas ventas de más de 11 billones de euros a nivel mundial. Nosotros estamos en un enfoque regional, tenemos diferentes regiones. ¿Por qué? Porque el corporativo está en Italia y realmente pues abarcamos un territorio muy extenso a nivel global, a nivel mundial. Entonces, pues, para estar más cerca de los clientes, para estar más cerca de ustedes, pues nosotros nos hemos dividido en regiones. Tenemos la región de Norteamérica, la región de Latinoamérica, que es actualmente donde estamos, Europa, Medio Oriente y África, y la región de Asia-Pacífico. Cada una pues tiene diferentes plantas, diferentes centros de investigación y desarrollo y cantidad diferente de empleados. Nosotros como tal tenemos
plantas de fibra óptica a nivel mundial. Tenemos las plantas de fibra óptica. Es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque realmente nosotros fabricamos nuestra propia fibra óptica. Entonces, esto pues nos da una ventaja de que pues tenemos un mayor control de calidad. Para los cables ópticos, pues evidentemente la materia prima principal es la fibra óptica. Y bueno, nosotros tenemos diferentes plantas alrededor del mundo, en Clermont, Carolina del Norte, Brasil, Francia, Holanda e Italia. En la parte de América Latina, para la TAM nosotros tenemos una cantidad de 15 plantas en todo el continente, bueno, en toda la región, perdón, siendo 3 de ellas de cables de telecomunicaciones para fibra óptica y cobre. Una de ellas, la cual nos queda más cercana aquí a la Ciudad de México, está en el estado de Durango, en la ciudad de Durango, en México. Tenemos otra planta en Sorocaba, Brasil. Tenemos otra planta en Argentina y una planta más de fibra óptica, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, en Sorocaba, Brasil también. Tenemos fortalezas como Prysmian Group, tenemos diferentes fortalezas las cuales pues van, como lo comentaba, al fabricar nosotros nuestra propia fibra óptica, tenemos un mayor control de calidad en el proceso, pues tenemos una cadena de suministro muy robusta, la cual pues nos permite tener un control de calidad. Tenemos tiempos de entrega competitivos en la parte en la planta de Durango. Al tener la planta nosotros aquí en Durango, pues eso nos hace ser un poco más fuertes para tratar de reducir los tiempos de entrega. Tenemos una amplia gama de cables y soluciones para facilitar los proyectos de telecomunicaciones. ¿Esto por qué? Porque nosotros no nos limitamos a vender únicamente los cables, sino vendemos todo el sistema. Tenemos cables de fibra óptica, cables de cobre, conectividad para la fibra óptica, conectividad pasiva, toda la parte de cajas, sistemas para FTTX, sistemas para planta externa. Tenemos una gama muy amplia de proyectos. Y pues contamos con una excelente atención al cliente. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba, nos dividimos en regiones. ¿Para qué? Pues justamente para estar cerca de los clientes, para cualquier duda que surja o cualquier comentario, cualquier propuesta, cualquier cotización, pues nosotros tengamos un menor tiempo de respuesta. Pues no sé, por ejemplo, si no nos dividiéramos en regiones, pues mandar todo al corporativo y luego regresa, pues perdemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues tratamos de tener la mayor cantidad de países posible. ¿Para qué? Para estar cerca de los clientes. Vamos a revisar un poquito de la fibra óptica. La fibra óptica como tal, pues es una guía de onda de luz compuesta por un núcleo de vidrio, el cual normalmente en la fibra óptica monomodo, este es un ejemplo de la fibra óptica monomodo, mide 9. Después de ahí nosotros tenemos un optical cladding o una casca. Después de ahí nosotros tenemos un revestimiento de resina acrílica y el color para identificar las fibras ópticas. Esta fibra óptica es normalmente las fibras ópticas monomodo y multimodo. En la parte exterior tenemos un diámetro de 250 microns y en el núcleo pues cambia en la fibra óptica monomodo y multimodo. Aquí, como lo comento, tenemos dos grandes grupos de fibras ópticas. El objetivo de una fibra óptica es transmitir luz de un extremo a otro, de un emisor a un receptor. Esta luz puede traer datos, voz, video, cualquier tipo de cosa pues para facilitar nuestra vida diaria. Como lo comentaba, tenemos dos grandes grupos. Uno de ellos es la fibra monomodo y el segundo es la fibra multimodo. Aquí tenemos una diferencia, pues como tal, físicamente, en la fibra óptica monomodo tenemos un núcleo de 9 microns,
Se me olvidaba comentar, la luz es transportada en el núcleo de la fibra óptica, únicamente en el núcleo. Nosotros no ocupamos toda la superficie de la fibra para pasar la luz, solo el núcleo óptico. Entonces, el núcleo de una fibra óptica monomodo es de 9 microns, comparado contra el núcleo de una fibra óptica multimodo, el cual pues puede ser de 62.5 microns o 50 microns, dependiendo los tipos que tengamos. Y ya con la casca o con el, nosotros tenemos en ambas opciones, o en ambas opciones, y un diámetro de 125 microns. Es decir, si nosotros vemos como tal pues un carrete, una bobina de fibra óptica desnuda, no vamos a poder diferenciarlo a simple vista si es fibra óptica monomodo o fibra óptica multimodo, porque ya es un nivel microscópico. Las diferencias son que en la fibra óptica monomodo nosotros podemos transmitir únicamente un haz de luz a través del núcleo, y en la fibra óptica multimodo nosotros podemos transmitir diferentes haces de luz en diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias, por así llamarlo. Entonces, pues podemos tener esa diferencia. Pero, pues, las ventajas y desventajas varían de las aplicaciones. Normalmente las fibras ópticas multimodo, son utilizadas en cables ópticos internos. ¿Por qué? Porque al nosotros tener un núcleo óptico de mayor diámetro y tener diferentes haces de luz pasando a través de él, tenemos una restricción de distancia que puede ir hasta 500 metros únicamente, sin nosotros tener que utilizar ningún otro equipo activo, ningún repetidor. Y en la fibra óptica monomodo tenemos la ventaja de que podemos tener una mayor distancia, cubrir una mayor distancia sin tener que utilizar ningún repetidor de señal. Normalmente esta fibra óptica monomodo es utilizada para los cables de planta externa. ¿Por qué? Porque puede cubrir las distancias, como lo comentaba hace un momento. Tenemos un caso en Brasil que tenemos ahí depende del equipo activo, la distancia que la fibra óptica pueda, pues, aguantar sin utilizar ningún repetidor. Tenemos un caso en Brasil del cual tenemos hasta más de 150 kilómetros sin necesidad de utilizar repetidores. Pero bueno, eso depende del equipo activo, el cual pues Prysmian no provee ningún tipo de equipo activo, nada más cables de fibra óptica, cables de cobre y conectividad pasiva. Vamos a ver un poquito de los cables ópticos, los componentes y tipos de cables ópticos más comunes que tenemos. Realmente en Prysmian Group tenemos una muy amplia gama de productos. Entonces, pues vamos a presentar los principales. Ahorita son los principales. Sin embargo, si llegaron a tener alguna duda, algún comentario, podemos platicarlo después. Algún requerimiento, si es algún requerimiento especial, pues lo podemos platicar. Realmente, pues como les comentaba, con los centros de investigación y desarrollo, pues nosotros podemos diseñar prácticamente cualquier tipo de cable. Para los cables ópticos, nosotros tenemos la siguiente construcción. Normalmente los cables ópticos se construyen de la siguiente manera. Tenemos un elemento central dieléctrico. Alrededor de él nosotros tenemos tubitos con fibra óptica, los cuales se llaman buffer tubes o loose tubes. Aquí podemos ver diferentes colores, los cuales están pues regidos por una norma, y al igual que los colores de las fibras ópticas. Entonces al conjunto de tubitos y el elemento central dieléctrico le llamamos núcleo óptico, y de ahí pues vienen diferentes capas o diferentes grados de protección. Aquí, ¿por qué nosotros tenemos que utilizar un cable óptico? Porque pues la fibra óptica como tal no puede ser instalada desnuda, ya que pues si está a la intemperie tenemos diversos agentes que pueden pues dañar la transmisión de esta fibra óptica, y estos diversos agentes pues pueden ser los rayos UV, el clima, algunos animales, algunos roedores, termitas, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que darle robustez a la fibra, y también depende dónde va a ser instalada. De ahí depende qué le vamos a poner nosotros al cable.
tenemos diferentes tipos de instalación aérea, subterránea, cables para planta externa, cables para planta interna. Entonces ahí es como nosotros debemos de seleccionar los cables para ver en dónde van a ser instalados. Nuestro trabajo como Prysmian Group es realmente, no solo nos limitamos a vender el sugerir también la mejor opción para los clientes. Muchas veces llegan clientes con algún requerimiento de cable y nos dicen, no, pues sabes que va a ser instalado de esta forma o de esta forma, y nosotros es como tenemos que actuar, es decirles el cable que más les conviene. Muchas veces llegan con cables o requiriendo cables que están muy sobrados para la aplicación que ellos van a poner, y nuestro trabajo es decirle, no, pues, sabes que mira, te recomiendo este cable. Sin embargo, pues, ¿por qué? Porque el que estás seleccionando pues tiene unas características más robustas, diferencias en esto, esto y esto, o al contrario. También algunos clientes llegan con cables, con solicitudes de cables, pues tal vez menos robustos de lo que lo necesitan para la aplicación que va a hacer. Entonces nuestro trabajo también es decirles, mira, te puedo suministrar ese cable, sin embargo, pues probablemente no te vaya a servir, o tal vez tengas algún problema en el futuro. ¿Por qué? Porque el cable que nosotros recomendamos para esta aplicación es este. Entonces, todos nuestros cables ópticos tienen protección contra la humedad. Esto está dado por una norma también. Normalmente este tipo de cables ópticos los fabricamos bajo normas IEC y bajo normas NMX, que bueno, las NMX hacen normalmente referencia a las IEC, pero para diversas aplicaciones también tenemos cables con diferente normativa, UL, CSA, dependiendo de la aplicación es la norma que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, estos cables tienen 3 alternativas para la protección contra humedad. Tenemos la versión de gel. Nosotros utilizamos un gel no higroscópico a base de petróleo que no permite el paso del agua, o que evita el paso del agua. Aquí en la versión gel nosotros tenemos gel adentro de los tubitos con las fibras y gel alrededor del núcleo. Esto para evitar que el agua pase a las fibras. Tenemos también la parte del núcleo seco, en la cual nosotros tenemos gel adentro de los tubitos y materiales hinchables en el núcleo óptico o alrededor de los tubos. Estos materiales hinchables pueden ser cintas hinchables o hilos hinchables. El decir hinchables nos referimos, haciendo una analogía un poco burda, nos referimos como si fuera un pañal, que al entrar en contacto con el agua se hincha y no permite el paso de esta misma hacia las fibras ópticas. También tenemos la versión dry o seco, la cual pues tiene materiales hinchables adentro de los tubos y materiales hinchables alrededor del núcleo óptico. Entonces todos nuestros cables tienen este tipo de protección contra la humedad, contra el agua, para que pues no tengamos ningún problema o ningún traspaso de agua hasta las fibras ópticas. Para la construcción de los tubos luz, normalmente nosotros tenemos agrupaciones de hasta 12 fibras por tubo en cables de 2 a 96 fibras o hasta 24 fibras por tubo. Esto no es una regla. Normalmente los cables de 2 hasta 96 fibras, o bueno, 6 hasta 92 fibras, perdón, van agrupados de 6 o 12 fibras. Sin embargo, nosotros podemos diseñar cualquier tipo de cable. Por ejemplo, si requieren un cable de 96 fibras en vez de 12 fibras, no sé, tal vez menos fibras por tubo, lo podemos platicar, lo podemos diseñar sin ningún problema. Y aquí, pues, nosotros al utilizar diferentes cantidad de fibras en los tubos, es pues simplemente para a gusto de los instaladores. Por ejemplo, aquí tenemos un cable de 288 fibras con 12 fibras por tubo, y del lado derecho tenemos un cable de 288 fibras con 24 fibras por tubo. Aquí normalmente pues cambia un poco el diseño, cambia un poco el diámetro, pero bueno, ahí podemos tener diversas opciones también para ustedes. Como cables ópticos, como lo comentaba, tenemos diferentes tipos de aplicaciones. Tenemos cables ópticos aéreos, los cuales pues están diseñados para ser instalados, como su nombre lo dice,
en postes, para que nosotros lo instalemos y no se vaya a colgar, no vayamos a tener ningún tipo de problema. Tenemos el cable ADSS, que es, sus siglas en inglés es All Dielectric Self Support, el cual pues está diseñado para ser instalado sin ningún tipo de cable mensajero o cable guía. Realmente nosotros lo colgamos en los postes con herrajes y está diseñado para no caerse, no colgarse. El KP significa que es solamente una cubierta. ¿Por qué? Por sus siglas en inglés Kevlar y polietileno. El Kevlar es la aramida o la parte amarilla que nosotros vemos adentro de los cables. Entonces, pues estos cables, para poder cotizarlos, para poder instalarlos, es necesario saber nosotros el vano o, o la distancia que hay entre un poste y el otro. ¿Para qué? Pues para darle la robustez necesaria al cable. Tenemos también cables ADSS con dos cubiertas, cables ADSS con dos cubiertas antirroedor. Este tipo de cables ADSS y el cable ASU, que es el cable autosoportado de tubo único, son cables que son diseñados para instalaciones aéreas, pero tienen la ventaja de que no necesitan ser aterrizados en una conexión puesta a tierra. ¿Por qué? Porque no tienen ningún elemento eléctrico, perdón, ningún elemento metálico, son totalmente dieléctricos, y esto pues nos da un poco de mayor seguridad para nuestros instaladores y todo ese tipo de cosas. Son cables muy livianos y pues el cable ADSS antirroedor, este tipo de cables pues está diseñado para soportar acción de pequeños roedores. Realmente nosotros tenemos la composición es la siguiente. Tenemos los tubos con fibra óptica, después la aramida para darle el soporte, después una cubierta. Después aquí nosotros tenemos una protección o armadura de hilos de fibra de vidrio, la cual pues es una barrera mecánica meramente para los roedores. No lastima a los roedores, tampoco les hace daño. ¿Por qué? Porque pues en algunos países está prohibido justamente por ley hacerle daño a los roedores. Entonces básicamente este tipo de protección o de armadura, algunos le llaman armadura, pero más bien es protección dieléctrica, es de hilos de fibra de vidrio, y lo que hace pues es que los roedores pues se los claven en sus patitas o en el hocico y no se los claven, más bien sea molesto para ellos. Aquí básicamente, ¿por qué nosotros necesitamos a veces protección antirroedores? Porque en donde haya presencia de roedores, nosotros tenemos la seguridad de que ellos van a seguir o van a intentar morder diferentes cosas. ¿Por qué? Porque en su anatomía está que a los roedores nunca en su vida les dejan de crecer los dientitos, entonces pues ellos necesitan estar mordiendo o royendo diferentes cosas, diferentes materiales para irlos limando y que pues no se vayan a lastimar. Entonces por eso es que les gusta comerse los cables, y más pues los de fibra óptica que no tienen corriente eléctrica. También tenemos cables aéreos figura 8. Este tipo de cable figura 8, pues realmente lo que hemos visto que la tendencia es que cada vez se utiliza menos. Sin embargo, pues este cable pues tiene un mensajero de acero, está diseñado para ser instalado igual de manera aérea. La desventaja es que nosotros tenemos que poner una conexión puesta a tierra, más bien tenemos que poner el mensajero de acero galvanizado en conexión puesta a tierra para que no se energice y no vayamos a tener ningún tipo de accidente. Tenemos también el cable de guarda para fibras ópticas, con fibras ópticas o por sus siglas en inglés OPGW, el cual pues está diseñado para ser instalado en las torres aéreas de transmisión en las líneas de transmisión de alta tensión, y pues tener un fibra óptica en medio. Tenemos cables subterráneos, también por ejemplo, el cable dieléctrico para ductos sin armadura, cable armado antirroedor, cable dieléctrico para ducto con protección antirroedores, también es el mismo caso que la diapositiva anterior, y también cable para microductos, el cual es un cable pues muy delgado a comparación de los demás cables. Entonces, pues nosotros tenemos diversas alternativas que podemos
que podemos instalar, que podemos proponer de acuerdo al tipo de arreglo que nosotros vayamos a tener. También tenemos cables ópticos para acometida, cables drop o cables de última milla, los cuales pues básicamente son para, pues como lo comento, para la última milla, y tenemos diferentes opciones también. Tenemos cable dieléctrico flat drop. Básicamente este cable es el que hemos visto que se vende mucho en el mercado mexicano. Cable dieléctrico para acometida circular o round drop, que es el drop redondo. Cable minifigura 8 dieléctrico y cable minifigura 8 metálico. Este tipo de cables drop normalmente traen hasta 12 fibras ópticas, sin embargo podemos fabricarlos de hasta 24 fibras ópticas. En todas las opciones tanto en los cables aéreos como en los cables subterráneos, como en este tipo de cables, nosotros tenemos diferentes tipos de cubierta con diferentes grados de protección que podemos o que necesitemos instalar en el cable. Tenemos cubiertas no retardantes a la llama, que es la que nosotros manejamos como estándar, por así llamarlo, para la planta externa. Tenemos cubiertas libres de halógenos, baja emisión de humos y libre de halógenos, LSZH o LS0H, los cuales pues están diseñados para ser instalados en interiores, exteriores. ¿Para qué? Pues para tener mayor seguridad a los usuarios del edificio, justamente donde estemos instalando a nosotros el cable. Y también tenemos cubiertas retardantes a la llama o fire retardant, que pues básicamente son para cables interiores. Entonces tenemos diversos tipos de aplicaciones. Para los cables tenemos una amplia gama de productos que podemos ofrecer. Y bueno, vamos a platicar un poquito de tendencias globales y en México. Para eso le voy a pedir apoyo a mi compañera Teresa Soria para que les comparta parte de lo que les teníamos preparado. Te dejo la pantalla, Tere. Muchas gracias. Y bueno, al final volvemos para las preguntas y respuestas. Sí, creo que Tere tiene apagado su micrófono todavía. Lo siento, estoy tratando de utilizar al mismo tiempo la cámara y el micrófono, y el ancho de banda no me está ayudando. Un minuto. Voy a apagar la cámara. Ay. Bueno, vamos a ver. Sin cámara, los saludo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera preguntarles si tienen en este momento alguna pregunta acerca o algún comentario acerca de lo que Rubén nos acaba de comentar. O seguimos adelante. Entonces, vamos a ver, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Lo que no tenemos es la presentación. Teresa y Daniel Ramírez. Vamos adelante. Quiero comentarles a dónde vamos con toda esta tecnología que hemos desarrollado a lo largo de los últimos 50, 70 años ya a nivel masivo. Y en México básicamente estamos trabajando con redes de fibra óptica desde los años 80 y prácticamente tenemos un boom en los años 90. Perdón, Tere.
¿Sí? No tenemos la presentación en pantalla. Ah, ok, vamos a ver. Si de pronto estamos todos en el negocio de las telecomunicaciones y nos falla justo a nosotros. Decía mi mamá, en casa del herrero, hasta dónde palo. Vamos a ver. Está aquí dando vueltas, está tratando de cargar. Ahí está ya la presentación. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, gracias. Entonces, ¿qué ha sucedido en nuestro mundo de las telecomunicaciones y cómo impacta a nuestro mundo del día a día? Para 2019 tenemos un crecimiento donde tenemos ya alrededor de 15 billones de conexiones. Recordemos que una conexión, una persona puede tener varias conexiones al mismo tiempo. Yo tenía ahora conectada la laptop, que tengo la cámara, tenía conectada la computadora de escritorio, que no tiene la cámara, y tengo el teléfono ahí también conectado. Entonces, una sola persona podemos tener al mismo tiempo más de una conexión activa. Entonces, hoy en día tenemos al mismo tiempo 15 billones de conexiones. ¿Qué sucede? Que tenemos 5 billones de usuarios de Internet hoy en día. Más o menos calculamos que estamos utilizando los 5 billones, 3 conexiones al mismo tiempo, ¿no? La televisión por cable, la telefonía por satelital o celular, etcétera. ¿Qué nos hace esto en términos de velocidad y de contenido? Nos hace que tengamos hoy en día 4 veces más. Caramba. Tenemos hoy en día 4 veces, requerimos 4 veces mayor velocidad para poder atender estos 15 billones de conexiones. Tenemos, además de mayor velocidad, necesitamos mayor ancho de banda porque tenemos 1 millón de minutos de videos por segundo, 1 millón de minutos de video por segundo. Entonces, requerimos mayor velocidad, mayor ancho de banda para podernos dar a todos lo que estamos necesitando hoy en día para poder operar nuestras redes. Los crecimientos han sido realmente exponenciales y hoy en día tenemos una diferenciación de cómo ha crecido la necesidad de nuestro mercado. Si nosotros nos pusiéramos en 1993, que es más o menos cuando empieza el boom de las telecomunicaciones inalámbricas en México, cuando USA trae su primer teléfono celular antes que Telcel a México, y empieza también Telmex, en este caso, a dar los primeros pasos en el Internet en la casa y en la oficina, ya a un precio accesible, digamos, para los mortales. Entonces, nosotros vamos a tener en esta línea azul oscura la larga distancia. ¿Qué significa la larga distancia? Que nosotros comenzamos en el 93 a desarrollar redes que nos permitan ir de la Ciudad de México a Monterrey, de la Ciudad de México a Guadalajara, y los cables submarinos también, que tenemos trabajando desde el 1800 en los cables de telefonía. Entonces, a esto lo llamamos long haul o larga distancia. Tuvimos un pico, si tenemos aquí participantes que hayan estado trabajando activamente en los años 2000, tuvimos un pico interesante en el que nos pide el mercado fibra óptica de larga distancia. Y abordamos el mercado con la fibra G655, pero el propio mercado, al pasar de la tercera generación de prácticamente en telecomunicaciones y más marcado nos llama
con la telefonía celular, empezamos a hacer una transición a la 4G, entonces empieza la larga distancia a decaer porque vamos a requerir una diferente red. ¿Qué vamos a requerir? Que la alimentación local empiece a crecer. Esto quiere decir los carriers y el internet en oficinas y en casas, en instituciones educativas, etcétera. Vamos a tener que acercarlo, entonces ya no tenemos que estar conectados del punto A al punto B, sino entre el punto A, supongamos la Ciudad de México, el punto B, la Ciudad de Monterrey, pues vamos a tener millones de conexiones que van a ser necesarias en el camino. No solo ciudades, las casetas de cobro de las autopistas, las torres de las antenas de telefonía celular, los palacios municipales de no sé qué pueblito para las cuestiones de seguridad nacional. Y entonces empezamos a requerir en esta banda naranja la alimentación local, más que la larga distancia. Y vamos a encontrar aquí que en la 5G vamos a requerir todavía mayor presencia local, más que la presencia de la larga distancia. Y aquí también empezamos a ver en el 2000 el crecimiento exponencial del FTTX. Entiendo que muchos de los participantes estarían hoy en día ofreciendo este tipo de servicios en pequeñas comunidades, por ejemplo, que no están atendidas por los grandes corporativos. ¿Por qué? Porque ya necesitamos, en medio de un cerro, también necesitamos el internet para poder operar una granja de investigación de escamoles que tenemos en un ejido en el estado de Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no digamos los grandes corporativos, los edificios inteligentes, y entonces tenemos que desarrollar acorde con esta necesidad del FTTX, que sería Fiber to the X, Home Office, o sea, fibra a la casa, la oficina, la investigación, etcétera. Este mercado empieza a tomar una importancia capital y tomará más a lo largo de los años. Después, bueno, tenemos la televisión por cable, este segmentito verde, que crece más o menos al mismo ritmo, se va desarrollando durante muchos años. Empieza a tener unos picos un poquito mayores porque también ya estamos ofreciendo los paquetes de triple play, cable, teléfono, internet, y hoy en día tenemos jugadores con el quad play o juego de 4 bandas, que sería cable, teléfono, internet y televisión por cable. Entonces, pues con mayor razón estamos obligados aquí a revisar qué está sucediendo. Nos impacta la televisión por internet. Muchos jóvenes, y tenemos muchachos de entre 20 y 30 años entre nuestra audiencia en este momento, nos van a decir que no contratan televisión por cable en su casa. Tienen televisión en streaming por internet, una televisión inteligente, hasta en la propia computadora, y tienen acceso a programas de televisión, series, y no digamos las plataformas, ¿no? Que ahora en lugar de tener una plataforma tenemos un montón, tenemos Netflix, tenemos Amazon, tenemos HBO, tenemos Disney Plus. Entonces, este segmento de televisión por cable no prevemos que vaya a tener un mayor crecimiento del que tiene hoy en día, porque se va a acompañar de esta parte en la que vamos a darle internet a través de otros medios, ¿no? Como es la televisión. Y luego tenemos otros, esta partecita amarilla, donde tendríamos cosas muy puntuales como son los centros de datos, etcétera, ¿no? Entonces, podemos hablar que del 93, que es lo que tenemos estudiado, al 2003 más o menos, estos 10 años, lo llamamos la era de la larga distancia. Después migramos junto con lo que nos está demandando el mercado, que es pasar de la 0G a la 3G y vamos hacia la 4G aquí, y entonces tenemos la era del acceso. Entonces, bueno, dijimos, tenemos
todo el rango de FTTH y todo el rango de los carriers, ¿no? Y para la 5G es la era de la ubicuidad o de la ubicación. ¿Qué sucede con la 5G? ¿Qué nos va a demandar un cliente que está ofreciendo 5G para sus clientes? Vamos a suponer un caso típico, telefonía celular. Es donde más fácil podemos evidenciarlo. Vamos a tener que antes necesitábamos antenas muy grandes, antenas mastodonte, que después se subdividían en unas antenas un poquito menores y las teníamos cada varios kilómetros dependiendo la red. Hoy en día vamos a suponer que nos fuimos a un pueblo mágico. Nos fuimos al pueblito mágico de Tepoztlán en el estado de Morelos, en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. ¿Qué sucede ahí? Que vamos a tener un montón de personas requiriendo servicio al mismo tiempo con mucho ancho de banda, mayor velocidad. Entonces los turistas vamos y queremos fotografiar hasta el piso que vamos caminando. Entonces, en lugar de tener solamente antenas muy grandes, vamos a tener un montón de pequeñas antenas. Hoy las conocemos como mini cells o antenas mínimas. Y entonces vamos a necesitar a veces cada 50 metros una pequeña antena, para lo cual vamos a requerir mucha energía eléctrica y entonces vamos a tener que desarrollar cables híbridos que lleven telecomunicación, que lleven voz y datos, y vamos a requerir energía eléctrica. Entonces, las antiguas antenas que estábamos utilizando desde los centros de datos, para alimentar los centros de datos, estos centros de datos hoy en día se van a atomizar. Vamos a necesitar muchos pequeños centros de datos que consigan que todos estos demandantes de estas mini antenas puedan operar. La 5G, en lugar de pensar en estas cosas que muy sofisticadas como el refrigerador que tiene la lista de compras que me va a decir qué cosa voy a comprar, en realidad muchos de nosotros tenemos la fortuna de estar utilizando ya aparatos conectados a 5G, que quiere decir que una cosa se conecta con otra. Entonces, mi teléfono celular se conecta con las videocámaras que tenemos instaladas en casa para cuestiones de seguridad. Ya no se conectaron a través de un centro remoto, se están conectando directamente. Yo tengo aquí, por ejemplo, si esto fuera una videocámara en casa, pues aquí estoy vigilando qué está sucediendo. O puedo tener una chapa electrónica en la entrada de casa y en lugar de, si tengo la fortuna de poder contratar a una persona que me ayude en casa, en lugar de darle una llave que puede perder, se la pueden robar, puede entrar alguien más, le voy a dar un acceso por 5 horas que va a trabajar, media hora antes, media hora después, y entonces con su teléfono celular va a acceder a entrar a casa, desarrollar su trabajo, etcétera, ¿no? Pongo ejemplos muy obvios, pero son los que cualquier mortal podemos tener hoy en día sin pretender tener el coche que se maneja solo y todas estas cosas tan sofisticadas. Entonces, necesitamos también ubicuidad precisamente de las pequeñas antenas. Y para la 5G, entonces, vamos a tener que ubicar la ubicación de la fibra con la alimentación eléctrica para alimentar a todas las pequeñas antenas que nos van a dar el servicio en lugares donde se va a requerir verdaderamente tener servicios de 5G. Entonces, todo esto va a seguir conviviendo además con lugares donde vamos a seguir teniendo trabajo a nivel, digamos,
normal, ¿no? Como tenemos hoy en día. Pero pues ya lo estamos viendo, si hemos visto los postes de los C5, por ejemplo, que emiten en el Internet gratuito para todos, pues pequeños muy desfavorecidos que para poder acceder a la escuela a distancia de hoy en día están sentaditos utilizando el Internet gratuito que sale de las torres de los C5 en algunos lugares de vigilancia, ¿no? Entonces, realmente estamos en una industria que sin lugar a dudas seguirá creciendo de manera muy acelerada, y prevemos que, por ejemplo, vamos a ver un poco de números. Tenemos, por ejemplo, que hoy en día, desde 2010, el consumo se ha incrementado al doble de usuarios desde 2010, a nivel mundial, ¿no? Pero son cifras que también son válidas para México. 2010, en esta parte, incrementamos de aquí hacia acá al doble de usuarios. Pero el tráfico se incrementó 12 veces. Cada uno de nosotros está consumiendo 6 veces más de lo que consumíamos antes de 2010. Entre febrero y abril, que fueron los meses más difíciles de la pandemia en Europa, por ejemplo, hubo un incremento de 40% en el tráfico de voz y datos. Esto, bueno, también en México probablemente no incrementamos 40%, calculamos que el tráfico se incrementó 20%, pero no creemos que una vez haya terminado la pandemia, por difícil que pueda parecer que termine, no creemos que regresemos a las etapas anteriores en las que crecíamos en un cierto nivel. Creemos que a partir de 2020, y se está estudiando ahora, esta era de la ubicuidad, vamos a tener un crecimiento realmente exponencial, porque creo que hemos descubierto a nivel mundial una nueva manera de trabajar y de estudiar, donde vamos a seguir combinando métodos tradicionales con presencia física y métodos virtuales. Es muy interesante cómo hemos logrado por fuerza acelerar la era de la ubicuidad, donde vamos a requerir estar cerca de las antenas, porque ahora pues realmente sí encontramos que a lo mejor el 50% de nuestro trabajo lo podemos desarrollar en casa, que el 50% algunos estudiantes pueden desarrollarlo en casa también. Y no volveremos a los patrones anteriores seguramente, por lo que tenemos que prepararnos. Este ha sido un año muy difícil a nivel económico. 2021 creo que será todavía peor, no solo en México, sino a nivel mundial. Va a ser un año de ajustes muy importantes, pero las telecomunicaciones seguirán teniendo la misma demanda y crecerá, porque esperábamos un crecimiento natural también de orgánico, digamos, ¿no? Pero creemos que esta pandemia nos está poniendo ya 20% arriba de lo que pudimos crecer normalmente, y que no vamos a regresar al crecimiento anterior. Vamos a seguir manteniéndonos ahí. Si les parece bien, pasamos a preguntas y respuestas. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, por toda la información que nos están compartiendo, tanto a Tere como a Rubén, por compartir esta información. Y bueno, reiterarle a nuestros asistentes que pueden poner sus preguntas en el
parte del chat de la reunión para que las podamos contestar. En este momento no tenemos todavía preguntas. También pedirles que nos compartan sus correos electrónicos y sus nombres para poder entrar en contacto directo con ustedes. Y recordarles que la segunda sesión de este taller la tendremos el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. A partir de hoy por la tarde, muy seguramente tendremos en la página del organismo, así como en las redes sociales, el formulario de pre-registro para el evento, que ya algunos tomaron para esta sesión. Y bueno, pues complementar el taller con la segunda sesión, que será el viernes a las 11 de la mañana. Tenemos ya por aquí una pregunta de David Sandoval. Nos pregunta si se usa el mismo cable de fibra óptica para instalaciones aéreas que canalizadas. Normalmente no. Existen cables para diferentes aplicaciones, cables específicamente para instalaciones aéreas y cables para instalaciones canalizadas. Sin embargo, por ejemplo, hay cables que son los cables aéreos, pueden ser instalados canalizados sin ningún problema, pero al revés no. Los cables para ducto o cables canalizados deben de ser instalados con diferentes, o sea, podrían ser instalados para aplicaciones aéreas, pero con diferentes aditamentos extra, como por ejemplo un cable de acero para guía y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí podrían ser instalados dependiendo la canción. Muy bien, muchas gracias. Si me permiten comentarles un minuto. Hoy creo que estoy. Antiguamente, y hablo de antiguamente. Perdón, Tere, tienes dos máquinas conectadas porque se escucha un retorno. Entonces, por ahí tenemos un detalle. Perdón, bueno, esto sigue jugando tretas. En los años 90 y hasta el 2009 o 10, tuvimos el mismo cable para enterrado, para ductos, se hilaba, lasheaba o trenzaba con un mensajero de acero. Y hasta que desarrollamos los cables de figura 8, que tienen precisamente un mensajero que les da el soporte, o bien ya por ahí del 2008-2009 desarrollamos los cables que nos explicó Rubén, ADSS, y entonces, bueno, pues ya ni siquiera teníamos que recurrir al mensajero de acero que los volvía muy pesados. Hoy en día, Comisión Federal, muy juiciosamente, ha limitado el peso de los cables, porque los postes, bueno, ya están todos cayéndose con el peso de todos los operadores que están colgados en los postes, y ya no nos permite lashear, que no es un verbo en español, pero todos lo usamos, o trenzar o hilar. Está prohibido porque finalmente se caía la sujeción con la que se amarraba el mensajero al cable, y entonces pues los cables acababan colgando y no funcionando la fibra óptica, porque como explicó Rubén, los cables para enterrado no tienen manera de soportarse aéreos. Hoy en día la mejor solución es utilizar un ADSS, y si tenemos un pequeño tramo donde tenemos que bajar y enterrarlo, no cortarlo, porque en cada empalme vamos a perder ahí, vamos a tener una atenuación, sino ese cable bajarlo directamente a enterrarlo. Entonces, si vamos a tener una instalación mixta, lo mejor es elegir un cable autosoportado, dieléctrico de preferencia, y simplemente lo enterramos y lo volvemos a sacar si hace falta, sin cortar el cable. Entonces, un enterrado directo no sirve para aéreo, porque habría que sujetarlo a un mensajero,
Pero un aéreo sí sirve para enterrarlo cuando tenemos que hacer una instalación mixta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Tenemos por aquí una pregunta de Pedro Franco. Pedirle a Teresa cuál es la coparticipación de Prismian con Mesa. Perdón, omití esta parte, una disculpa. Bueno, nosotros tenemos que desarrollar a través de socios, ahora nos llamamos partners, ¿no? Distribuidores, soluciones completas, en especial a los pequeños operadores que no pueden acceder a comprar un camión completo de cables, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, una manera de poder ofrecer toda la solución a un instalador o a un operador es formar estas alianzas de fabricantes con distribuidores, donde el distribuidor va a elegir, por ejemplo, la mini antena o los módems que vamos a usar allá en medio del cerro, con qué los vamos a bajar de la antenita, cómo la vamos a bajar al módem para que se conecten nuestros aparatos ahí. Entonces van a elegir cuáles son las opciones mejores a nivel tecnológico y van a necesitar los cables. Nosotros proveemos a Mesa de la solución completa de cables de fibra óptica y cables de cobre y cables de fibra óptica y cobre y cables de fibra óptica, cobre y energía en el mismo cable, para no tener también 3 cables colgando por ahí, que es más riesgoso. Y entonces, dependiendo los equipos activos que vamos a seleccionar, podemos ofrecer los dos en conjunto una solución integral para pequeños y grandes operadores. Mesa, en este caso, ha sido seleccionado como partner serio, confiable y que maneja las marcas de equipos activos y pasivos que podemos complementar nosotros con los cables ópticos y de cobre que podemos ofrecer. Muchas gracias, Tere. Aquí tenemos otra pregunta de Armando Alba, que de alguna manera con la parte final de tu respuesta anterior creo que va de la mano. Comenta que cuando se habla de 50 metros en cada mini antena para los nuevos servicios 5G, se va a utilizar un cable híbrido, es decir, fibra para datos y cobre para la alimentación eléctrica. Esa es nuestra recomendación. Tenemos varios casos en los que vamos a suponer que vamos a poner postes para poder complementar, bajar de la red de Altán a un pueblito, un servicio, un enlace que vamos a hacer para darle servicios, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos un cable de energía independiente del cable de telecomunicación, CFE considera que ese poste hace parte de su red, porque va a resultar que estamos llevando energía eléctrica y hay una serie de cuestiones en las leyes que rigen la distribución de la energía eléctrica. Y además nos van a pedir que pongamos un medidor por cada conexión que hagamos. Para ellos, cada antena va a ser un cliente. Y bueno, es aparte de muy costoso, un poco absurdo. En cambio, si nosotros tenemos el site del que estamos tendiendo nuestro cable para las mini antenas pueden estar desde 50 hasta 300 metros. A más de 300 metros entramos ya en una antena convencional, aunque sea pequeña, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, si nosotros ponemos un cable híbrido, vamos a considerarlo un cable de telecomunicaciones que además lleva energía. No a la inversa, no va a ser un cable de energía que lleva comunicaciones. Esto nos va a dar la clave
para poder hacer una mejor negociación con el proveedor de energía, en este caso, pues CFE. La recomendación, además, es no tener dos cables. Si tenemos dos cables, tenemos el doble de riesgo de que alguno falle, porque pues también a veces estamos instalados en comunidades y en azoteas de casas, de edificios, en lugares realmente insospechados, tenemos que plantar a veces las antenas. Y un cable híbrido que puede tener protección contra roedores de metal y tener realmente protecciones inclusive bastante importantes, nos va a permitir con un solo cable y además, si logramos tenerlo ya conectorizado previamente, hacer servicios muy rápidos. Llevas ya como un jumper que todos conocemos, un pigtail, un cable de conexión normal que utilizamos, vamos a tener la facilidad de poder instalar rápidamente energía y datos, y también podemos tener sites en los que tenemos todavía una red LAN, una red con cobre. Entonces podemos tener un triple híbrido. Vamos a poder conectar la parte de nuestro site en el que necesitamos más robustez y vamos a seguir instalando cobre. El cobre se sigue usando mucho también. Los cables los llamamos MMS, que es Multimedia Services. Y entonces podemos alimentar nuestro site con pares de cobre y alimentar 2, 4, los que sean necesarios, salir de ahí con fibra óptica para irnos a darle el servicio a las pequeñas antenas que vamos a poner para retransmitir por microondas en pequeños lugares, y la energía eléctrica. Entonces, lo recomendable es resolver todo en un solo cable híbrido. Muy bien, muchas gracias, Tere, por la respuesta. Vamos a esperar unos minutos a ver si alguien más nos hace otra pregunta. Reiterarles a los asistentes que nos compartan sus correos electrónicos para poder hacerles llegar la presentación y para poder estar en contacto directo con ustedes. Aquí tenemos otra pregunta de Armando Alba. ¿Sabes cuánto es el límite de peso entre los postes de Comisión Federal? Hoy en día, Comisión Federal lo que hace es cobrar por peso y no por unidad. Antiguamente cobraban por cada cable colgado. Hoy en día cobran por el cable en función del peso. Lo recomendable, digamos, lo más común, no lo recomendable, es que más o menos los operadores pequeños se quedan en 200 kilos por kilómetro. Se mide por kilómetro porque los postes pueden estar a nivel urbano desde 40 metros hasta nivel rural. Los de media tensión los tenemos entre 120, 160 hasta 200 metros, ¿no? Podemos tener inclusive torres de alta tensión donde podemos poner un ADSS anti-tracking o antirradiación hasta 1500 metros. Entonces, bueno, la unidad de medida es kilos por kilómetro. Los operadores que trabajan hasta 60 fibras, 72 fibras, más o menos declaran 200 kilos por kilómetro. Después tenemos los jugadores más importantes, que son hasta 300 kilos, donde ya están utilizando cables de 144 hasta 288 fibras. Dependiendo el peso, es el cobro que nos hace Comisión Federal. Muy bien, muchas gracias, Tere, por la respuesta. Sergio Yáñez nos comparte su correo, muchas gracias. Pedro Franco, para contactar con personal de mesa, el contacto es él, nos da su correo, muchas gracias. Armando Alba nos comparte su correo, Diana Valdés nos comparte su correo, muchas gracias. Pues tenemos ya nada más unos minutos, vamos a tener la sesión abierta unos minutos más para que nos dejen todavía algunas preguntas.
Tenemos por aquí una de Ox.Vera Duarte. Para el primer expositor, ¿solo diseñan fibras ópticas para comunicaciones o también fibra dopada con herbio o iterbio? No sé si está por ahí Rubén. Rubén, bueno, no importa. El dopaje de las fibras se hace en función de cada fabricante y ninguno revela toda su fórmula. Todas las fibras, no todas las fibras, las fibras más comunes están dopadas o están impregnadas, para los que no estén muy familiarizados, con una serie de otros elementos para darle mayor conductividad y resistencia al silicio, que es la base de la fibra óptica, es vidrio, es silicio. Tenemos fibras puras como G654, que utilizamos sobre todo en cables submarinos y subacuáticos, donde necesitamos 200 kilómetros sin un repetidor, para atravesarnos de La Paz a Topolobampo, por ejemplo, y entonces esos son silicio puro. Todas las demás fibras, dependiendo el fabricante, tiene su propia fórmula para utilizar diferentes elementos químicos como el herbio, el iterbio, fluores, etcétera, que hacen también que una producción de la fibra sea más ecológica o con mayores residuos y más contaminante que otras. Realmente esto va a depender del fabricante. Y en el caso de G654, utilizamos silicio puro, que lo pueden encontrar también como Pure Silica, pero es raro, es una fibra exageradamente cara, con unas utilizaciones muy específicas, ¿no? Todas las demás fabricantes utilizamos diferentes compuestos para darle resistencia y conductividad a las fibras. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de David Sandoval. ¿Se requiere colocar las raquetas en los postes o se puede dejar enrollado el cable de mantenimiento en el poste? Es muy importante, si ustedes salen a la calle y se fijan donde están las famosas cocas o reservas enrolladas en los postes, que van a ver que desafortunadamente la costumbre es amarrarlos con algo, un cincho, a veces un alambre, lo que tienen a la mano, etcétera, una gran cantidad de cable, que a veces uno piensa que esa es la bodega, y por otro lado, colgadas de un solo punto. Esto va a hacer que esa coca, a final de cuentas, dentro de un año ese cable no va a servir, porque está colgando todo el peso en un solo punto. Entonces, la fibra óptica, por más que esté guardada, resguardada, protegida con el resto de los elementos de los cables, el peso le va a meter una gran presión a ese punto en el que está detenido el cable que tenemos ahí enrollado, que además muchas veces no son 10 vueltas, son un montón. Entonces, si vamos a enrollar, hay unas crucetas que permiten enrollarlo, fijas la cruceta y entonces el cable está como si estuviera en un cassette, está bien soportado. Pero normalmente Comisión Federal no está dejando fijar a los postes ya este tipo de cosas, porque si tenemos 5 operadores en el poste, pues ya no cabe nadie, ni las cajas de empalme, ni nada, ¿no? Lo más recomendable es utilizar una raqueta que va a permitir que se conserve el radio de curvatura del cable sin lastimar la fibra en su interior. Por eso los distintos tamaños de las raquetas dependiendo el diámetro del cable. Entonces, ponemos las raquetas y tenemos una coca, una reserva que nos va a durar sin ningún problema la vida útil del cable, que son 20 años, 25 años. Podemos hacerlo de manera artesanal haciendo un 8 trenzado
sobre el propio cable, pero necesitamos personal experto que sepa darle el radio de curvatura correcto para no hacerlo demasiado cerrado y que se lastime nuestra fibra adentro. Lo correcto y lo sano es utilizar raquetas o crucetas que CFE no nos deja poner normalmente. Si el poste es nuestro, pues sí, se puede poner una cruceta que soporte como si fuera un carretito, amarrado al poste, sujeto al poste con cinchos, y también puede funcionar muy bien sin las raquetas. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos Ox Vera Duarte, nos comparte su correo, muchas gracias. David López también, Joel Huerta, y creo que sería la última pregunta, también de David Sandoval. ¿Cada qué distancia se recomienda colocar puesta a tierra el cable? Rubén. Creo que era el que tiene problemas. Rubén. Perdón, no. Qué vergüenza. Bueno, aquí vamos a seguir un criterio considerando el mensajero o la armadura. Si utilizamos un cable aéreo con armadura metálica, necesitamos tener un criterio como para una instalación eléctrica. ¿Dónde están los posibles puntos en los que puede quedar expuesto el cable? Las puntas que serían que van a quedar, y entonces utilizar un criterio como en una instalación eléctrica para la puesta a tierra. Muy bien, muchas gracias. Martín Venado parece que tenía una pregunta o tiene una pregunta, no sé si la pueda poner en el chat o si tiene algún problemita, si abre su micrófono para hacer la pregunta, por favor. Mil gracias, ¿qué tal? Ya la contestaron, era sobre el cable autosoportado. Gracias, omití bajar la mano, disculpe. Correcto, muchas gracias. Bueno, pues parece que fue la última pregunta. De todos modos, vamos a tener la sesión abierta todavía unos minutos. Yo quiero, a nombre de Promptel, darles las más sinceras gracias a todos los participantes, nuevamente por el tiempo que nos dedican para esta información, para estos talleres, y en este caso a Prismian y a Mesa por la información tan interesante que nos comparten, con los conocimientos que ustedes tienen, y reiterarles nuestro agradecimiento, pedirles a los participantes que nos dejen sus correos electrónicos en los siguientes minutos, sus nombres, y si hay alguna nueva pregunta para hacérselas llegar. Y pues nada, nuevamente agradecerles y recordarles que la segunda sesión de este taller es el próximo viernes a las 11 de la mañana. Más tarde encontrarán los formularios de registro, y si no, bueno, pues el acceso directo el día viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Al contrario, a sus órdenes. Cualquier duda nos pueden canalizar a través de Promptel, de Mesa, por favor. Si ustedes tienen el contacto, acérquense. Las dudas que tengan también, si tienen alguna otra, pues la semana próxima con mucho gusto estamos contestando lo que surja. Muy bien, pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde y cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, un placer. Gracias.